Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y pues bueno, ya estamos aquí con ustedes otra vez como cada lunes entre pláticas entre mujeres y pues bueno, esperamos que pueda darle compartir a la página. Por lo mientras, en lo que se va conectando me voy a meter para poder dar compartir a todos los que quieran vernos. Así que yo te invito en esta tarde que si ya estás conectado, no te despegues, que te pongas cómoda, porque vamos a estar tocando un tema muy interesante que ahorita en unos minutos más les vamos a decir cuál es el tema. Y pues bueno, voy a darle compartir aquí desde mi celular. Dice aquí, conéctate. Pero bueno, ¿cómo ven, chicas? ¿Cómo están? Cuéntenos algo. Hola, muy bien, gracias a Dios, dándole gracias a Dios por otra oportunidad más de estar aquí con ustedes, esperando con ansias este día para compartirles lo que el Señor quiere hablar a sus vidas. Pues muy agradecida con Dios y pues contenta porque podemos pues estar aquí para compartirles lo que Dios nos ha hablado en esta semana. Así es, chicas. Queremos saber cómo les fue esa semana, qué han hecho, qué no han hecho, algo que quieran comentarnos. Ahora sintamos que estén así como que muy conectadas con nosotras, porque nos gusta mucho escuchar, bueno, más bien dicho, nos gusta mucho leer sus mensajes, leer todo lo que nos escriben, ¿sale? Efra, esperamos que te conectes pronto también. Y pues a las demás, ¿no? Está por allá Ale, están por ahí varias amiguitas que se han estado conectando y esperamos verlas, ojalá no se tarden, chicas. No, pues sí, aquí estamos, chicas. Como dice aquí nuestra amiga Albita, acuérdense, ella es Albita, ella es... A ver, ¿cómo se pronuncia bien tu nombre? Adaía. Adaía. Porque yo decía Adaya, pero es Adaía. Me tengo que acostumbrar, así que si te llego a decir Adaya, no, pero Adaía. Entonces, pues aquí estamos una vez más con ustedes y como dice Albita, queremos que ustedes también puedan comentar. Necesitamos saber, a ver, cuéntenos, porque esto es una plática entre amigas, una prédica, una enseñanza, si algo formal. No, sabemos que no estamos juntas, tú estás del otro lado, pero queremos que nos platiques cómo ha estado tu día el día de hoy. Cuéntanos, cómo despertaste, qué fue lo que hiciste. A ver, cuéntanos, ¿tú qué hiciste, Albita? A ver. Ay, bueno, pues yo hoy me desperté y le di gracias a Dios porque pues era otro día más de vida. Después de eso me levanté y me fui a correr. ¡Ay! ¡Estoy corriendo! Órale, muy bien. Me paré a las 6:30, a las 7 me fui a correr. Me fui a correr a las 7 de la mañana, ya regresé hasta las 8:30. Y pidiéndole a Dios que se pasara rápido el tiempo y poderlo aprovechar para estar aquí con ustedes. Eso fue lo que hice hoy. Muy bien, Albita, ¿y tú? Yo pues trabajar, gracias a Dios, y pues estar en la casa y aquí estamos para compartir. Muy bien, no, pues mi día sí fue un poco medio así a las prisas y de aquí para allá. Ya saben que con los hijos, las que tienen hijos, ya eso es un relajito, pero pues aquí estamos tomando cafecito, degustando unas galletitas y pues bueno, vamos a ver si alguien ha comentado algo. Vamos a checar. Vemos a Ismeraí Solano. Hola Isme, ¿cómo estás? Qué gusto verte conectada aquí con nosotras. Hola Isme. ¿Cómo has estado? Ojalá puedas comentarnos. Esperamos que más puedan conectarse a este tema que va a ser identidad. Sí, es un tema que en cierta forma es muy necesario que tú sepas realmente la identidad en Cristo. Así que pues no te desconectes, sino quédate con nosotras porque vamos a estar hablando cosas con respecto a la palabra de Dios muy importantes conforme a la identidad en Cristo. Y pues bueno, vamos a checar quién más anda conectado por ahí. Apenas van por ahí. Hola, pero bueno, chicas. dice Esmeraí, saludos, dice saludos hermanas y nosotros decimos saludos. Dios te bendiga, Isme. Está también Alejandra, dice bendiciones. Alejandra no es la mamá de Patiño. Oh, ok. Pero Alejandra es amiga de Patiño. Dale, amiga de Patiño. Estuvo viniendo hace tiempo con nosotros aquí, creo que estuviste viniendo a la reunión de jóvenes y fue con nosotros al Congreso de Zamora,
allá de ¿La jóvenes. maestra Ale? No, eso es una chica. Ah, ok. Entonces ella nos conoce, a lo mejor no las conoces ellas dos, pero bueno, por aquí las vas conociendo. Dice Isme, muy bien, aquí andamos en casa viendo la transmisión, se les extraña. Ay, Isme, nosotros también te extrañamos. Esperamos verte pronto, esperamos que pronto pueda pasar esto para que ya podamos vernos, ya podamos abrazarnos y podamos... Un abrazo virtual. Así es, mandamos un abrazo virtual, mandamos besitos a todos los que nos están, viendo. También por ahí algunos varones que están conectados. Pues qué chido. Sí, porque en cierta forma la plática pues es para todo tipo de personas, o sea, tanto hombre como mujer, ¿sale? Y jóvenes y jovencitas. Entonces, pues bueno, como se los dijimos, vamos a hablar sobre la identidad en Cristo, ¿sale? Y quiero darle un tiempo aquí a nuestra amiga Eunice, es que a veces le digo Albita, Eunice, ya le voy cambiando el nombre porque se llama Alba Eunice, a veces le digo Albita, a veces Alba, a veces Eunice, pero les dejo con Eunice. Cuéntanos un poquito sobre identidad. Bueno, pues como saben, el tema de hoy es identidad, la definición de identidad, y me parecía que la identidad es un conjunto de características propias de una persona. Yo creo que ustedes ya lo sabían, chicas o chicos. También es algo que es una imagen que una persona tiene de sí mismo frente a otras personas. La identidad también puede ser un documento, alguna credencial del IFE, es lo que más nos familiarizamos con identidad, ¿no? O identificación, no, pues muéstrame tu identificación. Entonces ya con eso comprueban quién eres. Pues no se parecen, pero luego resulta que dicen nos peinamos o así, ¿no? Pero bueno, ya, entonces empiezan a ver nuestros datos y todo eso, y pues ya ven que sí somos nosotros. Esa es una forma de identificarnos, es una identificación oficial para muchos. Ahora, la identidad también puede ser alguna personal y pues obviamente es individual, ¿no? La credencial de lector a mí me identifica como Alba Eunice, como lo decía ella. Pero sin cambio también mi personalidad me pueden identificar también. A veces que dicen, no, pues es que ella es muy peleonera. Y muchas personas dicen, ay no, ¿cómo crees? Ella no es peleonera, yo la conozco. Peleonera, ¿no? Dicen, ay no, o sea, se quedan así sorprendidos porque no conocen esa parte de mí. O porque ellos me conocen muy bien y saben que yo no soy así. Entonces, esas son las características que nos pueden identificar. Le decía yo a ellas, ¿no? Le digo, oye, traje una frase muy, muy padre, ¿no? Ustedes ya se la saben, la de ser o no ser. Ahí el dilema, ¿no? Y les comentaba yo, ¿no? A veces como la Teresa, porque entre ser y no ser. Así decía, ¿no? Yo soy. Exactamente, a veces es la identidad que nos caracteriza, ¿no? Y a veces son muchas cosas que nos pueden decir, ella sí es por ejemplo, sí es Adaía, ¿no? Porque sí concuerda con lo que ella es alegre, ella es amable, ella es amorosa, ella es respetuosa, ¿no? Entonces, sí concuerda. A lo mejor nos pueden decir todo lo contrario, pero podemos decir, ay, no es cierto, yo no te creo, esa no es Adaía. Así es, muy cierto lo que dice Albita con respecto a la definición de identidad. Ella decía que es un conjunto de características propias. ¿Qué características tienes tú? ¿Qué identidad tienes tú con tus características? ¿Sí? Y dice que permiten distinguirse del resto. O sea, ella ponía el ejemplo de Teresa, la de la novela. Perdón, veo muchas novelas. Entonces, pues sabemos bueno, para los que conocen esa historia, sabemos las características de ese personaje que se ha vuelto muy famoso desde los años, no sé. Ha habido muchas versiones, ¿no? versiones, entonces sabemos las características de una mujer ambiciosa, una mujer dura, una mujer egoísta, una mujer envidiosa, ya dije, ¿no? Sí. Entonces, eso te hace, eso lo que te hace ser distinto a diferentes personas, lo que te caracteriza, esa es tu identidad. Pero en cierta forma, yo en esta tarde, quiero en cierta forma compartirles de tener la identidad en Cristo, ¿sale? Porque también tener la identidad en Cristo
es tener ciertas características, ciertas cosas importantes, ¿sí? O sea, cada uno ya tiene una característica, yo tengo una característica y ella tiene una característica y tú que me estás viendo tienes otras características. Aquí tiene una identidad, ¿sale? Porque luego quieres, por eso te piden la credencial del lector, como decía Daya, cuando tienes que entrar a algún lugar, para ver si tú eres la persona, porque esa es tu identidad, ¿sale? Nadie puede llegar a usurpar bueno, ya me acordé de otra novela. La usurpadora. Vamos a hablar de novelas. ¿No? Ahí sí se estaba usurpando una identidad, pero tuvo consecuencias malas esa historia, por eso no hagan eso, no como dicen, ¿cómo ya se me fue la palabra? No tomen otra identidad que no sea suya, pero sí debemos de tomar ciertas características de Cristo para poder lograr tener esa identidad. Chicos, como más bien, ¿cómo ven, chicas? O chicos también. Me gustaría que pudieran comentar qué características tienen natural, ¿no? O sea que, bueno, yo me distingo porque, no sé, me pinto mucho el cabello, bueno, hablando físicamente, ¿no? Pero hablando como personalidades, pues soy un poco enojona, soy bien alegre. ¿Cómo te distingues? Me gustaría que pudieras comentarlo con nosotros. ¿Y tú cómo te distingues? A ver, ¿cómo se distinguen ustedes? Ay, qué miedo. Yo me distingo como... últimamente me ha estado pasando algo que tengo que estar luchando con eso. Sí soy un poquito enojona y no me gusta, ya me vi, no me gusta. Pero en eso estoy, ¿no? O sea, tomar la identidad correcta. Soy alegre también, me gusta mucho ser amiguera, o sea, créanme que si yo conozco a alguien, o sea, yo le agarro confianza luego, porque a veces puedo tener la capacidad un poquito de ver más allá de su corazón o de cómo está fingiendo a lo mejor en ese momento, pero por dentro es muy diferente, ¿no? Soy, ¿qué otra cosa? ¿Trabajadora? ¿Cuenta? Soy trabajadora, pues ya les podría decir un montón, pero mejor así. ¿Y el tuyo? ¿Cómo soy? Yo creo que soy tranquila, un poco tímida, pero siempre le busco el lado positivo a las cosas o algo lo gracioso, yo creo, ¿no? A pesar de los problemas o situaciones difíciles, pues siempre trato de buscar algo que no sé, yo creo que me alegre el día. Entonces, pues algo que me ha ayudado pues mucho ser así, ¿no? Y sí es cierto lo que dicen ellas, porque por ejemplo yo conozco a ellas sus características, como uno la distingue, hasta la forma, tú estás a lo mejor aquí, por ejemplo ahorita cuando llegó, pues luego que la escuché, pues supe que era ella por cómo habla, ¿no? Por cómo se expresa, ¿no? O sea, realmente a veces distinguimos a las personas por cierta característica. Dice, perdón, si hago así es por la luz, que no me deja ver un poco, pero dice Isa Kinley, o más bien Isa, dice: bendiciones, yo soy de Atlisco, Puebla. Hola. Y de seguir a la página para aprender de nuestro Dios. Bendito. Qué bueno, Señor. Isa, que sigas esta página de Cristo Centro Orizaba. Es un gusto que nos estés viendo desde Atlisco. Muy, muy bonito ese lugar, tuve la oportunidad de ir hace años allá y me gustó mucho, no paseé mucho, pero sí me gustó, está muy padre, y creo que por ahí es donde hacen la villa de Navidad, ¿no? Con luces, ¿no? Creo que sí, estoy con que quiero ir, pero saludos, Isa, qué bueno que nos estás viendo y ojalá puedas decirnos cuáles son tus características, qué es lo que te hace distinguirte entre las demás personas. Sí. Igual Isme, si nos sigues viendo, Ale, si nos sigues viendo, Itzel, un saludo, creo que me pareciste que estás aquí viéndonos. Hola, y pues bueno, como lo dijimos, la identidad es el conjunto de características propias de una persona o grupo que permiten distinguirnos. Pues ojalá puedas participar, luego a repetir, que puedas poner cuáles son esas características tuyas que te hacen distinguir de todas las demás. Pero en esta tarde queremos hablarte de la identidad de Cristo. ¿Qué características tienes de Cristo para poder tener esa identidad? Y pues bueno, ya para empezar con el tema, quiero dejarle lugar aquí a mi amiga Adayía, que nos pueda
comentar un poquito acerca de lo que trae preparado para esta tarde. Pero dice Javi Yazo, hola, bendiciones, ¿cómo están? Hola, Muy Javi. bien, Javi. No tengo el gusto de conocerte. No sé si conozcas a una de mis amigas, no sé si el pastor que anda por allá lo conozca, pero bueno, qué bueno que estás conectado. Bendiciones y pues estamos bien, estamos muy contentas de estar aquí con Y ustedes. coméntanos tus características. Así es, Javi, tú también Sí. puedes concursar, puedes comentar para poder estar en contacto con ustedes. ¿Cuáles son tus características que te distinguen a los demás? Y pues bueno, dejo aquí el lugar a Ada, sí se Ada, muy bien. Pues hablando del tema de identidad y la identidad en Cristo, tendríamos nosotros que partir en que cada persona tiene una manera de ser y obviamente que es nuestra personalidad, nuestro temperamento, son cosas con las que nosotros nacemos y parte también es la formación que nosotros tuvimos. Eso es lo que va formando a una persona o haciendo a una persona. Nosotras como mujeres traemos una formación desde casa y yo creo que también la genética que se nos heredó desde Adán, desde Eva, es el reflejo de la conducta y el pensamiento que nosotros tenemos. Pero cuando llegamos a Cristo, pues obviamente Dios, tenemos un encuentro con Cristo, entonces Él transforma nuestra vida y nos da una nueva identidad, un nuevo nombre. Dice la Biblia, y les quiero leer en esta parte, que es Romanos 8:15. Dice la palabra de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, a partir de que recibimos a Cristo, la identidad o el nombre, o delante de Dios cómo somos, o cómo Dios nos ve, es como hijos, hijas de Dios, que bueno, estamos enfocados a lo mejor a mujeres, pero esto es en general para el que recibe a Cristo. Y a partir de ese momento tenemos nosotros que empezar a creer lo que la Biblia dice que nosotros somos. Viene una transformación a nuestra vida y es un choque a lo mejor de lo que nosotros éramos en Cristo y a lo que venimos nosotros a hacer, ¿no? El problema aquí es que muchas veces no vemos lo que la Biblia dice que somos y entonces es empezar a cambiar nuestra mentalidad y obviamente que es a través de la palabra de Dios. La Biblia dice también que nosotros cuando llegamos a Cristo pues somos nuevas criaturas y esta nueva creación pues se tiene que manifestar en lo que somos. Nosotros siempre vamos a actuar de acuerdo a lo que creemos. Entonces, obviamente la genética que tenemos de mujeres, por naturaleza vamos a actuar como las mujeres actuamos, ¿no? Entonces somos más sensibles, somos más delicadas, bueno, algunas, ¿no? Otras a lo mejor son un poquito más fuertes en comparación a otras, pero eso es genético, eso va a salir, es nuestra tendencia a ser mujeres. Y de ahí, bueno, se deriva lo que nosotros creemos que somos. En base a lo que nosotros creemos, así actuamos. Podemos ver, yo creo que si a alguien le inculcaron que eres una persona inteligente, actuamos de acuerdo a como nosotros realmente creemos que somos, ¿no? O eres una persona hermosa, pues actuamos de esa manera, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos pensamientos, y lo vemos en las mujeres, ese es el problema por lo cual las mujeres hemos sufrido mucho, porque creemos que somos tontas, pobres, que somos menos, y así podemos hacer una lista enorme, que somos feas. Y obviamente que en base a cómo nosotros pensamos que somos, pues vamos a actuar. Y eso nos ocasiona pues muchas situaciones, yo creo que estamos viviendo, en la que las mujeres pues sufrimos, ¿no? Sufrimos porque obviamente no tenemos el concepto que Dios tiene de nosotras. Y lo más triste a veces es que como hijas de Dios vivimos así, atadas a la tristeza, o a que nos quiera, y no a Dios, ¿no? Entonces aquí Dios dice que nosotras somos hijas. Y esa es la primera identidad
que debemos de tener bien claro, porque como hijas de Dios tiene muchísimos beneficios, o si no es que todo. O sea, el Hijo de Dios tiene todo en la, pues en la vida, ¿no? Porque Cristo nos dio su sangre y su salvación y su nombre. O sea que si quieran compartir acerca de esto. Sí, es muy cierto lo que dice Ada con respecto a ser hija de Dios. Yo creo que de ahí empieza el poder empezar a obtener la identidad en Cristo, creer en nosotras mismas que somos hijas de Dios, porque muchas veces no lo creemos, muchas veces vivimos atadas, como dijo aquí mi amiga Ada, en ciertas cosas que hemos creído, y por eso es que en cierta forma no podemos tomar esa identidad en Cristo, porque estamos basadas en la creencia que nuestros padres, quizás el esposo, el novio, las amistades nos han dicho cosas que lo hemos tomado, sabes que tú no puedes y vivo con eso y tú eres fea, como lo dijo bien ella, y vivimos muchos años así, y eso es lo que nos va a impedir, porque estamos atadas, eso es lo que nos va a impedir empezar a caminar con la identidad de Cristo. Y hablando sobre ello, porque eso es lo que en un momento dado quería yo empezar igual como ella, en Juan 1:12 dice la palabra de Dios, mas todos le recibieron, y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. Dice, mas todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Sí? Dios nos da el derecho de ser sus hijos, y de nosotros depende tomar esa adopción de parte de Dios, porque Dios creó a todo. Dios creó los animales, Dios creó todo, nos creó a todos, ¿sí? Pero no todos somos hijos, porque el hijo es el que empieza a poder caminar en ese camino con Dios, ¿sí? Dice, Dios nos da el derecho de ser sus hijas, pero muchas veces no creemos, dice, pero debemos de recibirle, ¿sí? Y creer en él. Espiritual. Si tú no has creído en él y si tú no le has recibido como tu Salvador, en cierta forma no vas a poder empezar a poder obtener la identidad de Cristo, ¿sí? Primero que nada debemos recibirle y creer en él para poder empezar a ser esas hijas de Dios, o si los varones que nos están viendo, esos hijos de Dios, porque dice, más todos le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios espiritual, ¿sí? Pero debemos creerlo y recibir, ¿sí? Para poder empezar a tener identidad en Cristo, debemos creer en Él y recibirle como nuestro Salvador y empezar a caminar como unas hijas verdaderas de Dios. ¿Cómo ven, chicas? ¿Sí? ¿Cómo ven allá que nos están viendo? Dice, ay, perdón, es que la luz dice Lotita. Ay, hola amiga. Hola. Dice, saludos a mi hermosa Alba. Sí, está hermosita. Aquí está con nosotros. Hay una encuesta que dice, ¿qué rasgos representan en mayor medida nuestra identidad? Número 1, mi nombre. Número 2, mi apellido, entre paréntesis, reflejo de carácter. Número 3, mis convicciones y metas. Y número 4, mi asignación. Me gustaría que pudieras participar, sí, para poder ver en qué va ganando la encuesta. Son 4 respuestas. No sale tu nombre si participas, no sale, no te preocupes, no vamos a saber cuál fue tu votación, no te preocupes, porque a veces muchos no quieren votar porque me dicen, ay, ¿qué tal si me equivoco? No te preocupes por eso, no sale, pero sí queremos ver cuál es el que gana, cuál es el que va perdiendo, para que al final lo pudiéramos comentar. Y pues bueno, como se los dijimos, es importante poder adoptar como hijas verdaderas de Dios, ¿verdad? Sí. ¿Algo que quieras opinar sobre esto? Sí, pues es muy importante, ¿no? Partir, como decía Adaya, partir desde ese punto. La identidad que tenemos como hijos, ¿no? Somos hijos de Dios. Entonces, a partir de ahí ya tenemos una identidad. Como todo dicen por ahí, hijo de tigre, pintito. Muchos dichos, ¿no?
Así se caracterizan los hijos de Dios, ¿no? Tenemos que parecernos al Padre. Nos cuesta a veces mucho trabajo, pero sabemos que siempre va a estar el Espíritu Santo guiándonos, personas a nuestro alrededor que nos dicen, ¿sabes qué onda? ¿No crees que te puedes estar equivocando? A lo mejor eso no es tu identidad de verdad, ¿no? Tu identidad es otra muy diferente a la que estás reflejando. A veces perdemos la brújula. Eso pasa, chicos, bueno, no sé, no me va a dejar mentir mi amiga Lupita. Qué bueno que te conectaste, Lupita. Ojalá nos pudieras requisitar, ¿cómo se dice? Informar un poquito más, tú que eres psicóloga. A veces llega una cierta edad cuando empezamos a perder la identidad. No sabemos si lo que estamos haciendo, estamos por buen camino, perdemos la brújula. Y a veces nos sentimos que ya todo lo que hicimos no era para lo que nosotros queríamos haber hecho de la vida, ¿no? Entonces, es cuando perdemos un poquito de lo que es la identidad. Pero cuando vienes a Cristo y te dice que para todas las cosas, toda buena obra o para toda buena dádiva, es cuando empiezas a encontrar otra vez tu identidad. Así es, muy bien. Dice tu Dios bendiga. Gracias, sí. Qué bueno que seas conectada. Y dice nuestra amiga Alexia, bendiciones. Qué bueno, Alexia, que estés conectada. Un besito y saludos a Darla. Y pues bueno, como comenzamos, para poder obtener la identidad de Cristo debemos creer en Él, debemos de recibirle y creer que Él es nuestro Padre para poder empezar a caminar en esa identidad siendo sus hijas. Creer en ello. ¿Algo más que quieran compartir de ese punto? Pues solamente que sí debemos de tener bien en claro que Dios, cuando llega a nuestras vidas, pues va a hacer una transformación y que Él nos hace pertenecer, o sea, llena una necesidad. Todo ser humano tenemos esa necesidad de pertenecer a alguien o a algo, ¿no? Y solamente Jesús puede llenar ese vacío. Cuando entendemos que somos de Cristo, entonces empieza a caminar. Y obviamente tenemos que conocer a qué Dios nos ha llamado, y eso es nuestra esencia, porque Dios cambia no solamente nuestra mente, ¿no? Sino viene a cambiar toda nuestra vida. Toda nos transforma. Entonces, cuando Jesús llena nuestros corazones, sí hay un cambio drástico, ¿no? Entonces, si no hemos vivido ese cambio que se tiene que notar y la gente lo tiene que ver, pues realmente no hemos nacido de nuevo. Así es, ¿no? Y es importante, ¿no? Sí. Muy cierto lo que dice aquí Ada. Usó una palabra muy importante que es lo que quiero compartirles ahorita, que es transformación. La transformación en nuestra vida. Yo creo que todos sabemos el significado de una transformación, ¿no? Una oruga que se transforma en una mariposa, ¿no? Entonces ese es el proceso en nuestra vida de la transformación para obtener la identidad en Cristo. Y quiero que, bueno, no sé si tengas tu Biblia, pero aquí se las voy a leer en Romanos 28, 29. ¿Sí? Romanos 8, 28, 29. Dice tu amiga Elvita, dice, muchas veces, muy bien, dice, nos sentimos perdidas. Así es, nos sentimos perdidas porque realmente decimos, bueno, yo aquí, ¿quién soy? ¿No? ¿Qué hago aquí? Yo me acuerdo que una vez hice una obra que salía yo con un signo de interrogación, y iba yo caminando y decía, ¿yo qué hago aquí? ¿Qué día soy? Me acuerdo perfectamente, porque muchas veces estamos perdidas porque no sabemos realmente quiénes somos en Cristo. Dice nuestro amigo Uri, que está conectado, dice, Hola, Uri. Sé que es de mujeres el programa, pero paso a saludarles. Ay, muchas gracias, Uri, qué bueno que estás conectado. No importa que sea de mujeres, esta plática es en general, ojalá puedas quedarte conectados con nosotras. Y pues bueno, dice así la palabra de Dios, Romanos 8, 28, 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Pongamos mucha atención en estos dos versículos, pero me voy a enfocar más en el segundo. El primero dice, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí? Para poder empezar a tener la identidad en Cristo, debemos primero amar a Dios. Eso nos lo dice también en Mateo 22, 37. Ese es el primer mandamiento que Jesucristo nos deja, que es amar a Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma y con toda tu mente. Debemos tener un enamoramiento a Dios, un amor a Dios en todo momento. Porque si no estamos enamoradas, si no amamos a Dios, porque yo mucho he compartido en la iglesia, ¿cuántos amamos a Dios? Y todos, amén, amén. Pero nuestros actos, nuestros hechos son totalmente diferentes. Porque abajito de ese versículo nos dice de Mateo 22, 37, 38, que de amar a Dios debemos amar a nuestro prójimo. Pero muchas veces nos cuesta eso, pero eso no lo voy a hablar ahorita. Entonces, ¿por qué es importante amar a Dios? Porque cuando tú empiezas a amar a Dios, empiezas obviamente a conocerle, porque debemos amor nos va a permitir poder hacer muchas cosas que en un momento dado nos cuesta trabajo poder hacer, ¿sí? Entonces Dios nos habla que debemos amarlo primero a Él para poder empezar a tener la identidad de Cristo. Dice, Dios nos habla que debemos empezar a caminar en su propósito, ¿sí? Él tiene ya un propósito en cada una de nosotras, que es ser transformadas a la imagen de Cristo. Dice el versículo de Romanos 29, 8 dice, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo. En otra versión dice, para que sean transformados a la imagen de Cristo. Y ese es el propósito de Dios con nosotros, el poder ser transformados a la imagen de Cristo. Pero ¿qué creen, chicas? Muchas veces no podemos ser transformados porque muchas veces nosotras o nosotros, hablo en general, no queremos hacer esa transformación. Dice, esto es tener la identidad de Cristo, empezar a tener una transformación en Él, de imagen a identidad por medio de la transformación. Imagen, identidad por medio de la transformación. ¿Cómo vas a poder tener la identidad? ¿Cómo vas a poder tener la imagen de Cristo? ¿Sí? Entonces puse aquí, perdón que haga yo así, pero es que no veo un poco por la luz, ¿sí? Se ve oscuro. ¿Cómo seremos transformadas? A ver, ¿cómo seremos transformadas? Creo que ya lo comenté ahorita, ¿no? Pero dice, Cristo como hermano de nosotros va adelante, como lo decía el versículo, va adelante de nosotros. ¿Cómo seremos transformadas? Siguiendo su ejemplo como hermano mayor. Porque dice aquí el versículo que seamos transformados conforme a la imagen de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Como hermano mayor, Cristo va delante de nosotros. ¿Y cómo vamos a ser transformados? Siguiendo el ejemplo de Jesús. Así vamos a poder empezar a tener la identidad de Cristo. Yo soy hermana mayor, ¿sí? Hablando aquí en la tierra. No sé si ustedes son hermanos mayores o hermanos menores, pero he escuchado muchas veces de hermanos menores que en cierta forma empezaron creciendo siguiendo al hermano mayor, siguiendo su ejemplo, ¿no? Y eso es lo que y a veces uno cuando ya crece, ay, pues ya me decepcionó, ¿no? Ya no lo seguí, ¿no? Pero bueno, pero en cierta forma el hermano menor siempre sigue al hermano mayor, ¿sí? Entonces el hermano mayor tiene una gran responsabilidad de ejemplo, pero muchas veces no son de ejemplo. Pero aquí, hablando en lo espiritual, hay un hermano mayor llamado Jesucristo que va delante de nosotros y que tiene de nosotros para que nosotros podamos seguirle, ¿sí? Y quiero hacer una pregunta, obviamente no quiero que la contesten, pero dice, ¿cuántas de nosotras seguimos el ejemplo de Jesús? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros seguimos el ejemplo de Jesús? Número 2. ¿Cuántas de nosotras actuamos como hijas de Dios? Porque acuérdense que un hijo obedece al papá. Para los papás, siempre los hijos se les dice algo y tienen que en cierta forma obedecer. Yo creo que todos somos hijos y en cierta forma, hablando en lo natural, siempre tenemos que obedecer a nuestros padres. Y lo natural es lo mismo. ¿Cuántas de nosotros actuamos como hijas de Dios? Y puse, ¿por qué muchas veces no actuamos como hijas de Dios y no seguimos el ejemplo de Jesús como hermano mayor? Vuelvo a repetir, ¿por qué muchas veces no actuamos como hijas y no seguimos el ejemplo de Jesús como nuestro hermano mayor? Por una simple y sencilla razón, no queremos
cambiar, queremos seguir cómodos, queremos seguir iguales. Porque la Biblia nos dice que debemos hacer esto, pero no queremos, que tenemos de dejar de hacer esto, pero no queremos cambiar, queremos seguir así, ¿sí? Eso es porque muchas veces no podemos obtener la identidad de Cristo, ¿sí? Entonces también puse, ¿por qué no? Porque no cambiamos, ¿sí? Porque no hay un arrepentimiento verdadero en nuestras vidas, ¿sí? Muchas veces vamos a la iglesia y escuchamos la palabra del Señor y decimos, no, wow, sí me tocó la palabra, ahora sí supongamos que habló del perdón, ¿sí? Y ahora sí voy a perdonar a tal persona. Y pues pasó esa atmósfera, te pasas a otra atmósfera y otra vez sigues igual. ¿Por qué? Porque realmente no hay un arrepentimiento, porque realmente nuestra mentalidad, nuestro corazón está cerrado a la voz de Dios, y es que por eso y por muchas cosas no podemos cambiar y no seguimos a Cristo como ejemplo. Puse aquí, el arrepentimiento verdadero nos conducirá a empezar a tener una identidad en Cristo, por el simple hecho de empezar a hacer cambios en nuestra vida, de dejar lo pasado y empezar con una nueva identidad en Cristo, ¿sí? Esto es el comienzo de nuestra transformación, el arrepentimiento, el poder dejar cosas, el poder dar el ya no regresar a lo antes, ¿sí? Eso es cuando estamos también en el comienzo de la transformación. No es nada más ir y sentar y escuchar. En la palabra de Dios nos dice que debemos de ser hacedores a la palabra de Dios. Y hemos estado por muchos años yendo a la iglesia, pero sin identidad en Cristo, ¿sí? Tristemente eso es lo que... Y yo quiero reflexionar. No estamos aquí para juzgar ni para criticarte, sino lo que queremos es que tú en un momento dado puedas reflexionar en tu vida y puedas decir, no, pues me falta quitar esto para poder empezar con mi proceso de transformación, porque depende de cada uno, ¿sí? Dios te da aquí la palabra, Dios te dice muchas cosas, pero de nosotros depende de poder lograrlo, ¿sí? Puedes decir, pero es que no puedo. Yo creo que sí se puede cuando queremos. Hay ¿sí? comentarios. Hay comentarios, nos dice Alexia, propósito e identidad en Cristo es lo mismo. Se contesta. ¿Mande? Contesta después. ¿Contesto después? Contesta ella después. Lee la siguiente. Perdón, es que me están diciendo. Dice, puede ser porque muchas veces no conocen y no conocen el propósito. Eso origina una falta de identidad. Bueno, Dios nos da un propósito aquí en esta tierra, ¿sale? Y en cierta forma, muchas veces ya en el caminar de Cristo no conocemos bien el propósito de Dios, pero sí podemos empezar a caminar en obediencia a Dios. Y eso también te hace tener la identidad de Cristo, y en cierta forma empieza a revelarse a tu vida el propósito, el llamado que Dios tiene para tu vida. ¿Cómo ves, Ada? Sí. ¿Sí? Pues propósito, bueno, identidad es lo que somos. Lo que somos. Y propósito es lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Así es. Entonces primero somos para poder hacer, ¿no? Así es. Porque si no creemos lo que somos en Dios, pues no se va a poder cumplir el propósito. Porque para empezar ya vamos a saber cuál es, ¿no? Y es muy, muy cierto, porque el ejemplo tenemos que seguir. Y hablábamos al principio de las novelas. Y la mayoría de las mujeres, y hombres en general, pero enfocados a mujeres, siempre son las que ven, por ejemplo, las novelas, y ese es su ejemplo a seguir. Así es. En lugar de creerle, no, pues tengo que ser una mujer prudente. No, yo vi que era de la telenovela, se peleaba cada rato y pues se consiguió dinero ser así como ella, no y trabajo. Sí, y realmente se van por el engaño del mundo, ¿no? Así es. Que actuando de esa manera y siendo de esa manera las mujeres, pues vamos a obtener los beneficios que pues todas queremos, ¿no? Así es. Pero la Biblia nos habla de diferente manera.
Y pues es que aquí realmente no conocemos a Dios porque no leemos la Biblia. Y si no la leemos no vamos a saber qué Dios dice que somos. Pero también no la creemos, ¿no? O sea, no creemos más lo que dice el mundo de nosotras, o el amiguito o la amiguita, o nuestros padres a lo mejor, que obviamente no tuvieron la enseñanza de la Biblia, pero no le creemos a Dios, al Dios de la Biblia. Y es lo que Dios es. Así es, nosotros debemos de seguir el ejemplo de Jesús, conocer, leer la palabra, empaparte de lo que Dios quiere para ti, para poder empezar con esa transformación de identidad. Pero como lo hablábamos al principio, debemos de creer en Jesús como nuestro Salvador, debemos de recibirle y debemos ¿cómo fue el versículo que diste de Romanos 8:15? ¿Lo leo? Ajá, si lo puedes volver a leer. Sí, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Así es, nosotros no recibimos el espíritu de temor ni de otra cosa, sino solamente el espíritu de adopción de nuestro Padre, y debemos nosotros empezar a actuar como esas hijas de Dios, creer que Él es nuestro Padre, que Él es el que está con nosotros, que Él que siempre nos va a proteger en todo, y nosotros empezar a tomar la identidad de Cristo siendo sus hijas. Dice la hermana Ale, ahora sí la mamá de Patiño, dice, jaja, yo no veo novelas. Muy bien, hermana. Muy bien. Muy bien, hermana, muy que bien, no ve novelas. Eso es todo, hermana. Y dice Alexia, amén, muchas gracias por aclarar. Así es, y pues bueno, sigamos, estábamos checando que debemos recibir a Cristo, debemos ser esas hijas de Dios, reconocer, debemos seguir el ejemplo de Jesús como nuestro hermano mayor, debemos tener arrepentimiento para que empiece la transformación en nuestra vida y poder seguir tomando la identidad de Cristo. Y quiero que vayamos a Romanos 6:6. Romanos 6:6. Perdón si es que no veo bien. Dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bueno, ¿qué quiere decir este versículo? Para empezar a tener la identidad en Cristo, debemos crucificar al viejo hombre, ¿sí? Y no servir más al pecado. ¿Qué es el viejo hombre? El viejo hombre es aquella persona o aquel sentir que en un momento dado hubo antes, por ejemplo, yo me llamo Priscila, hubo antes de Priscila, ese viejo hombre tomó la decisión de crucificarlo, más para allá, hacerlo morir y empezar una nueva criatura, ¿sale? Mucho tiempo, por lo menos yo, no sé ustedes, había vivido engañada, que solo con decir palabras a Cristo de que ahora yo voy a empezar a caminar con Él y a aceptarlo como mi Salvador. Sí, debemos en cierta forma reconocerlo, pero también debe haber una transformación en nuestra vida, porque muchas veces decimos esa oración y seguimos igual. Y no, eso no es tener la identidad de Cristo. Eso es poder crucificar al viejo hombre, a la vieja Priscila, a la Calvita, a la vieja Ada, para poder empezar a ser realmente una nueva criatura en Cristo. Pero ¿cómo podemos lograr esto? Como se los dije, teniendo cambios y ¿sí? Porque como se los dije, ¿por qué muchas veces no queremos ser las hijas de Dios o no seguir el ejemplo de Jesús? Porque no queremos cambiar y seguimos con el mismo viejo hombre adelante de nosotros y no hay un cambio. Por eso es que no adoptamos la identidad en Cristo, no adoptamos las características de Cristo, ¿sí? Dice, en pocas palabras, dice, es morir a nosotras mismas para empezar a vivir para Dios, ¿sí? Muchos me dicen, ay, pero mis sueños, ay, pero mi escuela, o sea que yo tengo que vivir para Dios. Pues en cierta forma Dios nos trajo aquí en este mundo para un propósito, para Él, no para lo que nosotros queramos,
sí es válido estudiar, sí es válido trabajar, sí es válido hacer ciertas cosas, pero tu prioridad siempre tiene que ser Dios, ¿sale? Debemos de morir a nosotros mismos, ¿sale? Eso es empezar también a tener una identidad en Cristo. Dice, nosotros debemos caminar con la identidad de Cristo, siguiendo su ejemplo, que es morir a nosotros mismos. Y eso fue lo que hizo Jesús. Vamos a Filipenses 2, por favor. Filipenses 2. Recuerden, la encuesta, se las voy a volver a decir, dice, ¿qué rasgo representa en mayor medida nuestra identidad? Eso está aquí ahí mismo en la transmisión y dice, número 1, mi nombre, número 2, mi apellido, número 3, mis convicciones y metas, y número 4, mi asignación. Les recuerdo que no sale ahí la votación, supongamos que Ada vota, no sale, Ada votó supongamos, por mi nombre, ¿no? O sea, no sale, no te preocupes, no vamos a saber por cuál votaste, pero sí nos gustaría que votaras para ver cuál es la que ganó en la encuesta y podamos platicarlo a rato. Y pues bueno, seguimos en Filipenses 2, 5. Dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Sale? Vamos a leer el 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Esto qué tiene que ver con identidad? Debemos de seguir, como se los dije, el ejemplo de Jesús, ¿sí? Y a mí me llama mucho la atención el versículo, dice, haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hace unos días ponía ahí una frase en mi muro de Facebook que decía, tener la mente de Cristo nos trae orden a nuestra vida. Y una persona me mandó un inbox y me dijo, explícame esto de tener la mente de Cristo. Y le hablaba yo que cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, es tener la identidad de Cristo, tener el sentir de Cristo. Y cuando nosotros tenemos la mente, la identidad de Cristo, nuestra vida va a ser ordenada, ¿sí? Va a ser ordenada, ¿sí? Entonces, pero es que no puedo. Pues ya les dije por qué no podemos, porque muchas veces no queremos, ¿sí? Queremos seguir como estamos y por eso es que nuestra vida está desordenada, ¿sí? Dios empieza, cuando tú empiezas a tomar la decisión de empezar a caminar en esa identidad, Dios empieza a ordenar tu vida. De que va a doler porque nos va a costar trabajo dejar ciertas áreas. Pero créeme que cuando lo haces, hay orden en tu vida. Por eso puse ese hace unos días, tener la mente de Cristo es orden, ¿sí? Por eso es que hay mucho desorden, ¿sí? Entonces eso es empezar a caminar, eso es tener identidad. Debemos tener el sentir de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos tener ese sentir de Cristo muriendo a nosotros mismos? Porque muchas veces yo tengo en mi mente, no, ¿sabes qué, Alvita? No la perdones. No, sí, atácalo, véngate de él. Eso no es tener la mente de Cristo. Eso no es tener el sentir de Cristo. La mente de Cristo y el sentir de Cristo es perdonar, ¿sí? Yo por eso siempre le digo a los jóvenes, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Y te lo comparto a ustedes y a los que nos están viendo. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Eso es tener la mente de Cristo, el poder actuar como Cristo. ¿Cómo podemos hacerlo? Muriendo a nosotros mismos. Nuestra carne te va a decir, no perdones, no ames al prójimo, véngate, haz muchas cosas, pero nosotros debemos de morir a ello y empezar a actuar como Cristo. ¿De qué va a ser difícil? Sí. Pero cuando tomas la decisión, créeme que Dios empieza a fortalecer y nosotros debemos de sujetar. Dice, muriendo a nosotros mismos, y algo muy importante, conocerle. ¿Cómo vamos a conocerle? Leyendo su palabra. Si tú no lees la palabra de Dios, no vas a poder conocerle. Como experiencia, a mí cuando me decían, tienes que leer la palabra, y decía, ay no, qué aburrido. Cuando yo empecé a leer la palabra, me daba un sueño, yo decía, ay, no entiendo nada. O sea, créeme, no voy a decir, ay, era súper padre, no. Cuando yo empecé a leer la palabra de Dios, era así como que, ay, no entiendo, y ya lo dejaba botado por ahí.
Pero créeme que cuando uno empieza a querer hacerlo con dedicación, créeme que empiezas a entender la palabra. Obviamente yo sé que hay palabras, porque a mí me ha pasado, que a veces uno no entiende. Puedes acercarte a tu líder, a tu pastor, para que pueda explicarte ciertas cosas que no entiendas a la palabra de Dios, pero cuando tú vayas leyendo la palabra, créeme que vas a empezar a conocer a Cristo, y el Espíritu Santo va a empezar, ¿cómo se dice la palabra? Redarguir tu espíritu, para poder en cierta forma decir no a lo que en cierta forma estabas acostumbrado a hacer, ¿no? Vamos al versículo 7 de Filipenses 2:7, dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó de su deidad para cumplir el propósito del Padre. ¿Sí? Eso que tiene que ver con identidad. Para poder tener la identidad de Cristo, debemos despojarnos de todo aquello que nos estorba para poder cumplir el propósito de Dios. Si tú y yo no nos despojamos, si tú y yo no tenemos la mente de Cristo, no vamos a poder empezar a tener la identidad en Cristo. Dice el versículo 8, de ahí mismo: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Otra característica de Jesús es que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente hasta el final. Y eso es lo que debemos ser nosotros, ser obedientes. Ay, pero es que es difícil. ¿Ustedes no creen que a Jesucristo le fue difícil llegar hasta el final? ¿Sí? Ustedes conocen la historia de Jesús, han leído, bueno, los que han leído su palabra, o han visto la famosa película de la Pasión de Cristo. ¿Sí? Eso es una cosa mínima de lo que realmente Jesucristo pasó aquí en el mundo, porque la palabra de Dios dice que Él vino, aquí lo dice, dice, el cual siendo en forma de Dios, versículo 6, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo fue como nosotros. Él tuvo sentimientos, Él tuvo emociones. A él le lastimaba cuando en cierta forma lo crucificaron, pero Él fue obediente. ¿Sí? Él fue obediente. Y eso es lo que debemos hacer tú y yo, ser obedientes hasta el final. Para poder tener la identidad de Cristo, debemos ser obedientes hasta el final. Entonces, empezábamos con se me fue la palabra, ya se me fue. Empezamos con el significado de identidad, que era, a ver, ¿lo puedes leer? Sí. Dice identidad. La identidad es una característica o un conjunto de características propias de una persona. Así es. Esas son las características de Jesús. ¿Sí? Que permite, yo puse aquí, distinguirlos del resto. Jesucristo, ¿sí? Se distingue por sus características. ¿Sí? Entonces, para poder tener la identidad en Dios, debemos empezar a caminar con esas características de Cristo. Pero, ya se los he dicho muchas veces, no queremos por la simple, ¿cómo puse? Por la necedad, ¿no? Sí, ándale, la necedad, porque creemos que así estamos el conformismo bien. También, ¿no? Lo de la Biblia es pura, no, es pura mentira. Sí, decimos no podemos, ¿no? Ándale. Recordando de lo que estamos hablando, Juan el Bautista, en Juan, no sé si es capítulo 1 o 2, decía: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Entonces el arrepentimiento pues es verdaderamente no querer ser la persona que nosotros seamos. Porque a veces lo confundimos con culpa. Ay, me siento mal por lo que hice, pero me dejo de sentir mal por lo que hice y lo vuelvo a hacer, ¿no? Porque realmente no hay un rechazo o hacer esa persona que éramos, ¿no? Ese es el arrepentimiento. Y la conversión, pues es lo que hablábamos, ¿no? Tomar decisiones y cambiar. O sea, conversión no es dar una vuelta y quedarme en el mismo lado, ¿no? Sino es tomar otro rumbo. Y pues es la manera en la que vamos a ser como Cristo, ¿no? Así es.
De nosotros depende que podamos empezar a tener esa transformación en nuestra vida, ¿no? A veces queremos que llegue así el hada madrina y con una varita nos toque, y no es así, hermanos. Es que en un momento dado tú y yo podamos decir ya basta, ya no quiero seguir así, y poder empezar a tomar decisiones para poder obtener la identidad de Cristo. Necesita arrepentimiento, decisiones, cambios en tu vida, ¿sí? Si tú quieres seguir así, pues vas a seguir así, ¿no? Pero no, al final de cuentas muchas veces le echamos la culpa a Dios, pero Dios no tiene la culpa, ¿no? Entonces, yo quiero decirles que sí se puede, porque yo muchas veces dije, no, yo no voy a poder, yo así me quedo, pero ya estaba yo cansada, estaba yo, como lo escribió una persona amiga de Albita, estaba yo perdida, yo ya decía, no, yo no puedo seguir así, ¿sí? Algo que de cierta forma siempre lo comparto, es que yo decía, yo quiero ser de ejemplo para mis hijos, y yo no quiero que mis hijos cometan los mismos errores. En ese tiempo yo nada más tenía a mi hija Jimena, y yo decía, no quiero que Jimena empiece a cometer mis mismos errores, ¿no? Fue algo que en cierta forma a mí me hizo entender, me hizo reflexionar. Fueron mis hijos, y en cierta forma también fui yo, porque yo no quería seguir igual, me sentía yo vacía, me sentía yo llena de soledad, me sentía yo la mujer más fracasada del mundo. Entonces, como lo decía Ada al principio, muchas veces queremos muchas cosas y muchos años, pero créeme que en Cristo vas a ser libre, pero depende de cada uno de nosotros, ¿sí? No sé con qué quieran terminar. Sí, pues en la Biblia hay un versículo que es en Primera de Pedro 2:9. Mi versión es otra versión diferente a la Reina Valera, y se los voy a leer en mi versión. Espero que la lean mis hermanas en la versión original. Dice, pero ustedes, bueno, Primera de Pedro 2:8 dice así: además es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios, y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Así es. ¿Qué versión es? Nueva versión, no sé. Internacional. No, nueva traducción viviente se llama. Está muy bonita, me ha ayudado esta versión, me ha ayudado bastante a entender su palabra, cosas que no había yo, y eso que llevo tiempo, no había yo entendido así como tan a la perfección, ¿no? Se las recomiendo. Y sí es cierto, ¿no? Pero es que lo que comentas es leer la palabra. Sí. O sea, si nosotros a veces los consejos tan simples no los obedecemos porque decimos, con eso va a cambiar mi vida, y que diariamente leamos la Biblia y la creamos, obviamente creerla la voy a obedecer. Si yo la obedezco día a día, una cosa, otro día perseveramos en leer, orar, Dios va a ir haciendo la obra en nosotros. Y pues es importante que creamos lo que Dios dice que nosotros somos. Quiero leer aquí una lista de muchas cosas que la Biblia menciona que somos. Dice la Biblia que somos sal de la tierra, luz del mundo, amigos de Cristo, elegidos por Cristo, siervos de justicia, adoptados de Dios, nueva creación, reconciliados con Dios, templos de Dios, hijos de Dios, uno con Cristo, miembros del cuerpo de Cristo. Dice la Biblia que somos santos, que estamos escondidos en Cristo, que somos escogidos, elegidos, somos luz, somos piedras vivas, sacerdotes. Dice también que somos extranjeros y no somos de este mundo,
nacidos de Dios y pura de Dios. Y también hay muchísimos más textos que dicen lo que somos. Y si diariamente estamos leyendo y hablándolo, eso va a hacer que nosotros lo creamos y lo que creamos actuamos. Me acuerdo que yo creo que es algo que siempre hemos visto. A veces vemos personas, hombres o mujeres, ¿no? Y que se creen, o sea, de verdad muy guapos o hermosas. Y a veces dices, ay, no, pues no está tan como se cree, ¿no? Pero de tanto que ellos lo creen, se comportan de una manera que las personas los llegan a ver así atractivos, ¿no? Entonces decimos a veces, ay, ¿cómo le hacen, no? Pero es porque realmente se lo creen. Y eso es algo muy vano, ¿no? Entonces es un ejemplo muy, muy, muy vano. Pero realmente como nosotros creemos, es como vamos a actuar. O sea, si es lo que yo creo de mí, yo voy a actuar de esa manera, ¿no? Entonces, si yo creo lo que la Biblia dice de mí, pues voy a actuar de una manera. Si Dios dice que estoy apartado y soy santo, pues voy a actuar como una persona que refleja a Cristo. Entonces sería una pequeña reflexión para que pudiéramos tomar datos. Sí, debemos de creer lo que dice la palabra de Dios en nosotras, porque si no lo creemos, si no creemos lo que Dios dice para cada una de nosotras, pues realmente no creemos en Dios, realmente no creemos en su palabra, y eso es muy importante para empezar a caminar con Él. ¿Con qué quieres terminar, Albita? Eso, y es como donde se pastora, ¿no? O sea, a veces empezamos a ver o a escuchar qué voces estamos escuchando, ¿no? No debes creer palabras que te dicen eres tonta, eres mensa, porque no lo eres. Tú debes de ser como lo que te dice el Señor y lo que acaba de mencionar a Daya, ¿no? Tú eres luz, tú eres la sal de la tierra, tú eres nación santa, tú eres pueblo adquirido, tú eres comprado a precio de sangre y tienes un valor muy importante en el Señor y en su pueblo y fuiste escogido. Entonces sobre eso debemos caminar. Hay muchas fallas, pero la palabra de Dios dice que Él nos iba a perfeccionar día con día hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Tú no tienes por qué culparte, porque no es culpa tuya de lo que esté pasando, sino que a veces las situaciones nos llevan por caminos diferentes, pero cuando encuentras la identidad en Cristo, esa reconciliación con el Padre que el Señor Jesús te da, entonces ¿cómo puedes adquirir esa identidad que es de nuestro Dios? Así es. Me escribió por ahí una amiga mía desde Acapulco, Guerrero. Hola. Una pastora de Cristo Centro, Acapulco, Stephanie. Hola, saludos, amiga. Te extraño, invítame a Acapulco. Invítanos, llévanos. Y pues bueno, saludos, amiga. Qué bueno que estás por ahí conectada. Y pues bueno, la encuesta creo que ya se cerró, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver cuál fue la respuesta que ganó. Dice, ¿qué rasgo representa en mayor medida nuestra identidad? Número 1, mi nombre. Número 2, mi apellido, que es el reflejo del carácter. Número 3, mis convicciones y metas. Y la número 4, mi asignación. Y creo, o más bien aquí tengo que la 4 fue la que ganó, la última. ¿Sí? Sí, creo que sí, aquí la tengo. ¿La primera? 50%. ¿Mi nombre? Ok. ¿Ayer no sale? Veamos, es que, perdón, es que no me sale muy bien, pero... Mi nombre es 50%, mi apellido, reflejo del carácter 0, convicciones y metas 33% y asignación 17%. Y es cierto, ¿no? Por ejemplo, si es que fue lo del nombre, también he escuchado algo que decía que a veces nuestro nombre refleja también nuestra identidad, ¿no? Por ejemplo, yo cuando descubrí qué significaba mi nombre, yo estaba muy contenta y cada vez que paso por problemas o situaciones, me acuerdo de mi nombre y digo, mi nombre, el Señor me lo dio, mis padres tuvieron la sabiduría para ponérmelo, ¿no? Mi nombre es Eunice, es Alba Eunice. Mi nombre significa un nuevo amanecer, Alba, y Eunice significa buena victoria. Y yo siempre me quedo con eso, ¿no? No más es una victoria, mi nombre es buena victoria. Entonces me alegro mucho por ese nombre que yo tengo. Así es, entonces ganó mi nombre con el 50%. Y pues bueno, sí, en cierta forma nuestro nombre es el que nos da, hablando en lo natural, nuestra identidad. Y pues bueno, qué bueno que votaste, qué bueno que has permanecido con nosotros.
Y pues yo quiero terminar diciéndoles que debemos ser fieles a Cristo, ¿no? Siguiéndolo a Él como nuestro hermano mayor, y permanecer hasta el final. Permanecer. ¿Cómo vamos a poder permanecer? Por medio de su palabra. Así que no te desanimes, no regreses, no retrocedas, ¿no? Sigue. Si ya diste ese paso, sigue subiendo el siguiente escalón. Si ya diste el segundo escalón, da el tercero, y así sucesivamente. No bajes de escalón, porque yo siempre les digo, si tú bajas un escalón y después quieres volver a subir, te va a costar mucho más trabajo. Entonces, si ya avanzaste, no retrocedas. Voltea solamente tantito para atrás y ve por todo lo que has pasado. Entonces, no tiene caso volver atrás. Sigue avanzando el siguiente escalón, sigue avanzando el siguiente nivel, con el ejemplo de Cristo, que llegó obediente hasta la muerte. Y eso es lo que en cierta forma debemos hacer cada uno de nosotros, llegar obedientes, siendo fieles hasta el final de nuestros días. Consecuencia de Jesús, por ser fiel hasta la muerte, dice el versículo 9 de Filipenses 2:9, por lo cual Dios también lo exaltó, hasta lo sumó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Su consecuencia de Jesús por ser obediente, ¿sí?, es que ahora está con el Padre, y fue su exaltación de Dios para con él. Entonces, tener consecuencias buenas, ¿sí? Entonces, sigamos fieles, sigamos avanzando, no retrocedamos. Y yo quiero terminar diciéndote que, como tú ya lo sabes, Dios te ama, reconócelo como tu Padre, y empecemos a caminar como hijas obedientes, ¿sale? Y pues bueno, chicas, qué bueno que estuvieron aquí con nosotros. Siempre es un gusto verles, siempre es un gusto saber que se conectan, que se toman el tiempo de pasar una plática entre amigas. No escribieron sus características de cómo podemos distinguirlas, ¿no? Pero bueno, nos vemos el próximo lunes con otro tema muy padre, que pues nos vemos, ¿sale? Sí. Bueno, pues cuídense mucho, Dios los bendiga y provechito para los que estamos tomando cafecito. Adiós.